Bien, perfecto. Entonces pasamos a nuestra parte final del proceso de marcación. Pues incluye todo el texto completo, pero realmente si el artículo no es exageradamente grande y no tiene 30 tablas, 15 figuras, 50 ecuaciones, pues no es muy prolongado el proceso de marcación del texto completo. Bien, la sugerencia de nosotros es manejar la información como si todas fueran, todas las partes del artículo fuera una sección. Es decir, en este caso tendríamos la sección introducción, la sección la competencia digital docente, la sección propósito, la sección método, aunque tenga subdivisiones o títulos de segundo nivel, la sección resultado. Todos esos son secciones, ¿ok? Incluso si no tuviera el título de introducción y justo después de las palabras clave empieza un contenido, eso sería nuestra primera sección. Ok, esta primera sección, nosotros podemos indicarle qué tipo de sección es si nuestros artículos, como generalmente son los de ciencias naturales, se basan en la estructura de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones. ¿Ok? Esa estructura tiene un nombre y cada una de esas secciones podría tener su identificador como tal del tipo de sección. Eso no es obligatorio, no tienen por qué hacerlo, pero es una buena práctica. Si la primera sección, por ejemplo, que voy a marcar es de tipo introducción, yo a esta sección le digo que es del tipo introducción o sinopsis. ¿Ok? Es una buena práctica, se lo recomendamos porque es una información adicional que se genera en XML que permite el manejo y la catalogación de esa información ya marcada. ¿Ok? Entonces, esta primera sección tiene un título. Sí, sí tiene un título que es introducción. Por lo tanto, hago clic en introducción y lo marco como introducción. ¿Tiene un párrafo? Sí, tiene un párrafo. Y de hecho no tiene un único párrafo, tiene 3 párrafos esta introducción. No me interesa la cantidad de párrafos que tenga, porque yo al ubicarme en párrafo y seleccionar todos los elementos de este párrafo hasta que haya algo que me rompa esa secuencia, como pasa con el comienzo de la segunda sección, yo selecciono todo y el marcador automáticamente me separa ese contenido en párrafos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos elementos que me van a interferir en la selección consecutiva de los párrafos? El comienzo de una sección, el comienzo de una subsección, un título en segundo idioma, la aparición de una figura, de una tabla, de una ecuación, una lista enumerada o en viñetas, un verso, una cita textual. ¿Sí? Todos esos elementos me pueden a mí romper esa secuencia. De hecho, estos elementos que aparecen en la barra de herramientas en la parte superior, cita textual, ecuación, figura, lista, párrafo, subsección, tabla, cuadro, verso, todos menos el párrafo, me van a romper esa secuencia. ¿Ok? Entonces, con eso ya saben que hasta ese punto seleccionan y el marcador automáticamente va a separar esos párrafos. Ok. Terminamos de seleccionar el contenido de la primera sección, pero no hemos terminado de marcarla. ¿En qué sentido? Nosotros les sugerimos generar todos esos enlaces que van a facilitar la lectura al usuario final. Por ejemplo, generar los enlaces entre las citas y la referencia bibliográfica, entre los llamados a la nota y la nota, entre los llamados a las figuras y la figura, entre los llamados a las tablas y la tabla como tal. Todos esos enlaces que van a generar un dinamismo diferente en nuestra lectura o en la lectura del usuario final a nuestro documento, les sugerimos que lo indiquen. Un ejemplo. En este primer párrafo, el autor hace una cita a una referencia. ¿Ok? Si yo selecciono la cita a esa referencia y genero lo que llamamos un enlace interno hacia esa referencia, se genera esta, no sé si lo ven bien por los colores,
pero se genera una previsualización de la referencia bibliográfica. Perfecto. ¿Ok? Se genera una previsualización de la referencia bibliográfica a la que está citando el autor. Por lo tanto, el lector no tiene que desplazarse hacia la sección de referencia bibliográfica para ver de qué habla el autor. Tal cual como lo estamos viendo, tal cual va a aparecer en nuestros productos finales. Si nosotros le generamos este enlace interno, le estamos facilitando esta forma de lectura al usuario final. ¿Ok? Entonces, nuestra recomendación, aunque no es obligatorio, pero es nuestra recomendación, es que ustedes generen todos esos enlaces. Por ejemplo, más abajo en el mismo párrafo aparece un llamado o una cita a otra referencia, que es exactamente esta. De hecho, esto va a facilitar el proceso de gestión editorial o de revisión editorial de cada uno de los artículos, porque puede ser, como les dije anteriormente, que el autor no haya incluido las citas de algunas referencias que está indicando o incluya citas de referencias que no ha indicado en su artículo. ¿Ok? Seguimos revisando los párrafos, aparecen las citas y nosotros vamos viendo si esas citas aparecen en las referencias bibliográficas. En esta ventana van a aparecer todos los elementos que podemos marcar en un artículo: notas del autor, afiliaciones, notas, apéndices, figuras, tablas, ecuaciones, material suplementario o las referencias bibliográficas. A todo eso se le puede generar un enlace interno. ¿Ok? Bien, aquí está la cita de Bauer. Tenemos una cita de Castañeda y Adel. Verificamos en nuestra lista de referencias, aquí aparece, y hacemos la marcación. ¿Ok? Aquí aparece o se previsualiza de una vez ese enlace. ¿Ok? Tenemos una cita en el segundo párrafo de Steve 2015. Vemos enlaces internos. Aquí está la cita y generamos el enlace. ¿Ok? Seguimos leyendo. Tenemos un enlace a la Generalitat de Cataluña, la última referencia, y así sucesivamente. Por ejemplo, nos aparece el llamado a la nota número 1. ¿Ok? Dice el máximo provecho para su propio trabajo y aparece al lado el número 1. Este número 1 es el llamado a la nota número 1, por lo tanto yo la puedo colocar en superíndice y a la vez generarle el enlace interno hacia la nota número 1. ¿Ok? Ya no sería una referencia, sino a la nota. Por supuesto que hay revistas que pueden tener llamados a notas y no llamados a referencias, o revistas que no utilicen llamados a notas. Sí, muchas de ciencias naturales no utilizan llamados a notas, pero en el caso de que lo tengan, pues ya saben cómo manejarlo. Enlaces a referencias y enlaces a notas. ¿Ok? Nos aparece, por ejemplo, un llamado a la cita de Almas, pero esta referencia no aparece en mi lista de referencias. Por lo tanto, yo no puedo generarle ningún enlace. En ese caso, es como les dije, ustedes toman la decisión de qué hacer con esa referencia. Lo mismo con la de la Cala, pero a continuación aparece el llamado a la última nota, que es a la nota número 2. Selecciono la nota y presiono la opción insertar, con lo cual se previsualiza esa nota y facilitamos la lectura de esos documentos. ¿Ok? Entonces, la recomendación, pues, seguirle haciendo todos los enlaces a las notas y a las referencias bibliográficas. Bien, de aquí en adelante voy a obviar esos enlaces internos al de las referencias bibliográficas, porque ya hemos hecho el de la mayoría en ese caso. Y sí, por razones de tiempo, pues ya vamos bastante justos de tiempo. Bien, a continuación aparece la sección número 2, que es la sección Competencia Digital Docente. Esa sección es del mismo nivel de la introducción. Por lo tanto, lo que yo tengo sombreado en azul es la sección donde estoy ubicado, pero para poder crear una nueva sección, tengo que salirme de ese nivel para poder asignar una nueva sección. ¿Ok? Así funciona. Yo estoy ubicado en una sección, ¿ok? Para poder crear algo del mismo nivel tengo que salirme, porque
es como crear algo exactamente en el mismo punto donde estoy ubicado. Perfecto, voy a crear la sección número 2, selecciono el título y selecciono uno o varios párrafos hasta que aparezca algo que me interrumpa esa selección. En este caso me va a aparecer una ecuación y me va a interrumpir esa selección. Suelto el ratón y ya me aparece todo el segundo párrafo. ¿Sí? Recuerden verificar todos los enlaces, todas las citas para ver si tienen un enlace o no. Ok, entonces me aparece que justamente por debajo de este párrafo yo debo crear la ecuación número 1. ¿Ok? Entonces la ecuación número 1 voy a asignarla con estos elementos. ¿Qué voy a crear? ¿Una ecuación, una figura o una tabla? En este caso, una ecuación. ¿Ok? No importa si la manejo como texto o si la manejo como imagen, pero es una ecuación como tal. Por lo tanto, inserto el elemento ecuación. Este elemento de ecuación me permite llamar a un identificador. El identificador es lo que me va a diferenciar una ecuación de otra. En este caso el identificador va a ser la abreviatura de ecuación 1 que acompaña a esta imagen. ¿Ok? Tenemos la ecuación número 1. Nosotros las ecuaciones y las tablas podemos manejarlas como texto o como imagen. Es decir, si la ecuación fue creada con un editor de ecuaciones que permite seleccionar cada parte de esa ecuación, yo puedo marcarlo como una fórmula. ¿Ok? Aquí aparece en la parte inferior, manejarlo como una fórmula. Pero si la imagen fue creada como si la ecuación fue creada como una imagen, pues yo la voy a manejar como una imagen. Entonces, vamos a mostrarles las dos formas con esta, primero como una imagen en esta ecuación número 1 y como un texto o utilizando el editor de ecuaciones con esta ecuación que está dentro del párrafo siguiente. ¿Ok? Entonces, veamos. Si lo vamos a manejar como una imagen, debemos eliminar el campo de fórmula. Este es el caso, Tamara, en que tenemos que eliminar campos que quedan en blanco. ¿Ok? No son, pueden ser complementarios, o sea, podemos utilizar los dos, pero si utilizamos uno de ellos, el otro hay que eliminarlo. Entonces, vamos a utilizar la ecuación como una imagen, por lo tanto, eliminamos la fórmula. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar la imagen. Por supuesto, la imagen no la vamos a tomar del HTML. Esto es simplemente una guía. ¿Ok? Esto es simplemente una guía. Esa imagen, como les indicó Eliana, ya está almacenada en mi carpeta como un archivo JPG, GIF, PNG o SVG. ¿Ok? Entonces, esta imagen yo la voy a llamar de mi computadora o de mi archivo o de mi sistema de archivos donde yo la tenga almacenada. Voy a llamar a la galería porque en realidad estoy tratando de construir una galería virtual. Voy a seleccionar imágenes y la voy a llamar de mis archivos. Yo tengo aquí mi ecuación 1 como un JPG. Abro, la verifico en esta área. Esa es mi ecuación, por lo tanto la subo a mi galería. ¿Sí? Se me desaparece de mi área de presentación, me voy al menú insertar, la selecciono y le digo aceptar. Por lo tanto, esta ecuación la voy a manejar como una imagen. ¿Ok? Tal cual como manejamos esta ecuación, así vamos a manejar las figuras o las tablas que manejemos como imágenes. Es el mismo procedimiento y simplemente van a estar ubicados en elementos diferentes, en elementos de ecuación, elementos de figuras o elementos de tabla. Perfecto, entonces ya marcamos la ecuación. ¿Qué viene justo después de la ecuación? Viene un párrafo normal, ¿sí? Que tiene una imagen adentro, pero es un párrafo normal. Por lo tanto, justamente por debajo o en el último nivel de lo que yo tengo seleccionado, hago clic para yo activar todos los elementos que puedo seguir agregando. En este caso, voy a agregar un párrafo vacío para poder seleccionar los párrafos hasta que aparezca algo que me rompa. En este caso, debajo del segundo párrafo hay una cita textual. Por lo tanto, yo selecciono hasta ese punto. Muy bien. Él no me reconoció
la figura, es la ecuación. Por lo tanto, yo voy a crear esa ecuación, pero voy a crearla como una fórmula y no como una imagen para que ustedes vean las dos formas de procesar estos elementos. Ustedes deciden. La ventaja es que si se marca como una fórmula, pues uno pudiera reutilizar esos elementos para hacer cualquier estudio, para llevármelo a algún análisis que estoy haciendo sobre el contenido de este artículo, etcétera, etcétera, y yo pudiera reutilizar esos elementos de la fórmula, ¿ok? Si no, simplemente sería una imagen que acompaña al texto. Ok, entonces yo me voy a ubicar dentro de los paréntesis que llaman a esta ecuación. Le voy a indicar que voy a crear una ecuación en párrafo y él me dice, ¿la vas a manejar como una imagen o la vas a marcar como una fórmula? En este caso, la voy a marcar como una fórmula y él me llama a un editor de ecuaciones que no es propio del marcador de Ameli, sino que son librerías de un editor que estaba en la red y que nosotros insertamos en este proceso de marcación. Bien, la fórmula era la raíz cuadrada de A menos B. Si la cita no está en párrafo aparte, sino en una oración, dice Tamara, sino en una oración dentro de un párrafo, se corta la selección del párrafo igual. No lo manejas dentro del párrafo. Recuerda que las citas de mayores de 40 palabras se tienen que tratar como una cita, como un párrafo aparte. Pero si ustedes la están colocando dentro de un párrafo, se maneja como un párrafo. Ok, entonces vamos a marcar la raíz cuadrada de A menos B. Entonces hago clic en el cursor de este editor de ecuaciones, llamo a las funciones de raíz cuadrada. Aquí tenemos para llamar variables, para llamar operadores lógicos con paréntesis, con corchetes, para llamar constantes, ¿sí? Incluyendo alfas, betas, etcétera, para llamar fracciones exponenciales, raíces cuadradas, límites, sumatorias, etcétera, etcétera, ¿sí? Se parece mucho al editor de Word. ¿Ok? Es muy parecido al editor de ecuaciones de Word, ¿ok? Entonces, vamos a llamar el símbolo de raíz cuadrada, voy a llamar a un radical cuadrado, ¿ok? Este elemento que se crea vacío yo lo puedo eliminar. Y dentro de esa raíz cuadrada es donde yo voy a llamar a mis variables separados por un operador que es el menos. ¿Ok? A menos operador B. Y con eso ya construí a pie mi ecuación. Por supuesto que amerita un esfuerzo adicional, pero los que están acostumbrados a trabajar con revistas de ciencias naturales, de matemática y de física, pues saben que esta construcción, igual si usan LaTeX, igual si usan el editor de ecuaciones de Word, pues amerita un esfuerzo adicional, ¿ok? Nosotros simplemente estamos agregando la herramienta para que eso sea posible. Ustedes deciden utilizarla o no. Como ya terminamos la ecuación, le digo insertar ecuación y él la inserta en nuestro marcador. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos la ecuación como imagen o la ecuación como fórmula y las dos van a ser publicadas en nuestro documento final. Perfecto. Seguimos leyendo. Recuerden completar los enlaces internos en caso de que sea necesario. Y a continuación del último párrafo me aparece una cita textual. ¿Ok? Una cita textual ya bien diferenciada como citas como las que sugiere APA de mayores de 40 palabras. ¿Ok? Incluyo cita textual y él va a manejar esta información con una clasificación diferente dentro de los XML y con una indentación diferente dentro de nuestros productos de salida. Perfecto. ¿Qué viene después de esta cita textual? Viene un párrafo normal. Por lo tanto, en el último nivel de donde estoy ubicado, llamo a un párrafo en blanco para yo poder colocar este párrafo adicional. Ok, vamos a ir guardando periódicamente. Perfecto, nos viene una sección 3 del mismo nivel de la 1 y de la 2, por lo tanto me salgo de ese nivel o hago clic en la pestaña de texto completo para llamar a sección, ¿ok? Llamo al título de la sección o coloco el título de la sección, llamo
un párrafo, ¿ok? Porque a continuación viene una lista, ¿ok? Una lista que viene precedida por un párrafo. Por lo tanto, yo luego de ese párrafo voy a llamar al elemento lista. Me dice, ¿esa lista tiene un título? Sí, tiene este título que está presentando a la lista como tal. Y cada elemento va a ser cada ítem de esa lista. ¿Ok? Pero estas listas tienen distintas formas de ser presentadas. Puede ser una lista numerada, puede ser con viñeta, con letra minúscula, letra mayúscula, romano en minúscula o romano en mayúscula, o incluso con un guión o una representación diferente, un check, un visto bueno, una palomita, como dicen en México. ¿Ok? Entonces, en este caso, es una lista numerada. Por lo tanto, yo le indico que es una lista numerada y en cada elemento yo no voy a seleccionar el número, sino el contenido del elemento como tal. Entonces, tengo mi primer elemento de la lista y luego tengo que agregar el segundo elemento. No voy a agregar un párrafo, voy a agregar un elemento, porque cada ítem es un elemento distinto. ¿Ok? Por lo tanto, ya tengo mi lista con su título y sus dos elementos de la lista. ¿Ok? Como les dije que era numerada, va a salir el 1 y el 2 en los productos de salida e internamente van a estar bien clasificados. Perfecto. Se viene la sección número 4. Por lo tanto, hago clic en texto completo para agregar una nueva sección que tiene el título 4. Pero esta sección no es normal, o sea, no viene de una vez un párrafo de la sección, sino que a continuación viene el título de segundo nivel. Para nosotros, ese título de segundo nivel corresponde a una subsección, o sea, algo que va por debajo del punto 4. Por lo tanto, dentro de esta sección, ¿sí? Yo selecciono el marco de la sección, voy a crear una subsección. Y como ven, visiblemente se nota el nivel que la subsección está por dentro de la sección. ¿Ok? Entonces, título del primer nivel, título del segundo nivel. Tenemos, este título es 4.1 y este sí tiene un párrafo, por lo tanto selecciono el párrafo. Bien, a continuación viene un título o una subsección, pero es del mismo nivel de la 4.1, ¿sí? Por lo tanto, yo no voy a crearle una subsección por debajo, porque si no sería la 4.1.1, sino que me salgo de ese nivel y creo una subsección al mismo nivel de la 4.2. ¿Ok? Es importante ubicarse para no crear niveles diferentes. Entonces, simplemente vayan haciendo clic justo por debajo para ver dónde van quedando. ¿Ok? Si lo hacen justo por debajo del párrafo anterior, van a crear una subsección por debajo del nivel, o sea, del nivel 4.1.1 quedaría, ¿no? Pero si es del mismo nivel de la 4.1, tienen que hacer un clic otro nivel por debajo. Bien, ¿cómo se van a dar cuenta? Cuando tengan el título subsección y está solo en la parte superior. Perfecto, creamos el párrafo y a continuación se viene una tabla. Vamos a ver cómo la agregamos, ¿ok? Vamos a guardar. ¿Ok? ¿Cómo agregamos una tabla? Las tablas, igual que las ecuaciones, pueden ser creadas como una imagen o pueden ser creadas como tablas marcables. Diferencias, primero como se las presenta en el artículo, ¿no? Si el artículo fue creado en Word, por ejemplo, esa tabla puede ser marcable, ¿ok? Pero si la tabla fue creada como una imagen, pues no la vamos a poder marcar, sino la vamos a tener que tratar como una imagen. ¿Ok? Todo depende de cómo se presente y todo depende de cómo ustedes quieran recuperar la información. ¿Qué ventajas tiene recuperar la información de una tabla marcable? Que cada uno de los contenidos de las celdas es recuperable y permite incluso ser indizada y que se recupere el documento a través de esos contenidos. ¿Ok? Esa es una de las ventajas mayores de marcar a nivel de detalle cada elemento de un artículo científico. Además, hay muchas tablas que internamente presentan llamados a notas, ¿ok? Por ejemplo, esta tabla, el punto en la frecuencia 16 tiene un llamado a la nota indicando
que esa nota 16, ese asterisco representa la probabilidad menor a 0,05. ¿Ok? Entonces podemos incluso generar ese enlace a esa nota de tabla. ¿Ok? Pero principalmente es que podemos tomar el contenido de cada una de las celdas, extraerlas, incluso llevarlas a una hoja de cálculo o permitir que sea indexado este documento por esos contenidos. Entonces, vamos a ver cómo marcar la tabla como tabla marcable. Bien, esta tabla está dentro de la sección 4.2, por lo tanto, justo por debajo del párrafo, yo hago clic, todavía en el nivel de sección donde estoy ubicado, y voy a llamar al elemento tabla o cuadro. ¿Ok? Al llamar a la tabla o cuadro, él me pide un identificador. El identificador es lo que va a diferenciar cada tabla una de la otra, es decir, el texto tabla 1 va a ser mi identificador, en la siguiente tabla 2, en la siguiente tabla 3, igual que figura 1, gráfico 1, mapa 1, foto 1, etcétera, etcétera. Tiene un título. Título es muestra final de los participantes. ¿Ok? Este título tiene un estilo cursiva. Yo lo selecciono y se lo coloco. El párrafo se utilizaría en el caso de que hubiese, por ejemplo, una descripción de la tabla. Si hay un contenido que acompaña al título de la tabla, lo podemos agregar en este punto. ¿Ok? Vamos a utilizar, y repito, Tamara, este es el caso donde podemos utilizar o uno u otro y el otro habría que eliminarlo. O lo utilizamos como tabla marcable o lo utilizamos como imagen. En este caso no lo vamos a utilizar como imagen, sino como tabla marcable. Por lo tanto, elimino imagen y voy a hacer clic en tabla marcable. Y vean lo que pasa cuando yo hago clic en tabla marcable. Hago clic y aparece por debajo de la tabla una opción que dice importar tabla, es decir, trasladar la tabla tal cual como la veo al área de marcado. Si yo hago clic allí, él traslada ese contenido completo y es un contenido de texto, ¿ok? Cada uno de las celdas de esta tabla puede ser seleccionada. ¿Ok? Si ustedes realizan alguna modificación sobre la tabla marcable, por ejemplo, que a característica la colocan en negrita y la colocan centrada, entonces tenemos que aplicar la opción de guardar la tabla para que este cambio que acabamos de hacer se vea reflejado en mis productos. ¿Ok? Vamos a seleccionar frecuencia, negrita centrada y el porcentaje, negrita y centrada. El resto vamos a dejarlo igual. ¿Okay? Yo presiono guardar tabla y ya la hemos guardado. Entonces, ya vimos cómo marcar la tabla. En la tabla número 2 vamos a ver cómo marcarla como una imagen. ¿Ok? ¿Tiene fuente? Sí tiene fuente, dice fuente de elaboración propia, yo la voy a seleccionar. Y también tiene una nota. Esa nota es el asterisco que indica que la probabilidad es menor a 0,5 de un valor. Entonces, identificador va a ser el asterisco y el párrafo va a ser la probabilidad menor a 0,05. Ok, pero esta celda, este valor de 16, tiene el asterisco que llama a esa nota de tabla. Entonces yo puedo hacer ese enlace interno, así como lo hicimos al número 1 y al número 2. Selecciono el asterisco, le digo enlace interno y va a ser a una nota de tabla que es la probabilidad menor a 0,05. De tal forma que cuando yo pase el cursor por sobre el valor 0,10, el valor 16, me va a decir que tiene una probabilidad menor a 0,05. ¿Ok? Guardo la tabla porque acabo de hacerle una modificación y ya vamos bien con la siguiente sección. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, porque ya me he ido alargando mucho en las explicaciones. Entonces, tenemos sección número 5. Entonces, hago clic en texto completo, creo la sección número 5, que tiene un título. No tiene un párrafo, sino que dentro de esa sección hay una subsección, que es la 5.1. Y esa subsección sí tiene un título y tiene un párrafo. ¿Ok? Y por debajo del párrafo vamos a llamar a la tabla número 2. Bien, esta tabla tiene un identificador, que sería la tabla 2. Tiene un título. Este título va en cursiva.
¿ok? No tiene un párrafo adicional. Aquí lo tenemos predispuesto incluso para manejarlo de las dos formas, para marcarlo como texto o para marcarlo como una imagen. Vamos a hacerlo de las dos formas. A ver, voy a presionar tabla marcable para que me aparezca importar tabla. Hago importar tabla y ya me trae todos los elementos de esa tabla, ¿ok? Voy a dejarla tal cual como me vi. Pero también puedo marcarla como una imagen. Entonces, primero la imagen me pide que una característica que es obligatoria cuando yo manejo las tablas como imagen. Él me dice, voy a dejar la posición de la tabla en los productos finales en la posición original o la voy a rotar. ¿Para qué se rota? Por ejemplo, cuando una tabla es muy ancha y voy a generar un PDF y no me va a caber la tabla. Entonces la roto 90 grados para que pueda caber en una hoja en su posición en vertical. ¿Ok? En este caso, es una tabla que la voy a publicar en su formato original y voy a llamar al archivo que me tiene esta tabla. Entonces, ubico el archivo tabla1, tabla2.jpg, que yo ya lo tenía creado, lo subo a la galería, me voy a la galería con insertar y lo llamo desde la galería. ¿Ok? Entonces ya me aparece tanto marcada como una imagen. ¿Ok? Entonces ustedes la pueden manejar o solo marcable, o solo imagen, o de las dos formas. Perfecto, vamos a guardar para que no se pierda nada de lo que he hecho. Agregamos una fuente. Ok, no tiene nota de tabla, lo podemos dejar en blanco, no hay ningún problema. ¿Qué viene? Por debajo de la tabla viene un párrafo en blanco, o sea, un párrafo adicional. Creo el párrafo en blanco y lo llamo y traigo el contenido. Luego viene una sección del mismo nivel de donde estoy parado. Por lo tanto, me salgo un nivel y creo una subsección de la misma altura o del mismo grado del segundo título. Tiene un párrafo y en este caso tiene una figura, ¿ok? Me ubico por debajo del párrafo y no voy a llamar a la tabla, sino voy a llamar al elemento figura, ¿ok? La figura tiene más o menos las mismas características de la tabla. Tiene un identificador, tiene un título, ese título también lo colocaron en cursiva, ¿ok? Tiene una fuente, vamos a seleccionar primero la fuente para que vean que no importa el orden, y por último voy a incluir la imagen, ¿ok? La imagen también es un archivo independiente que hemos creado de esa figura 1. Voy a subir, seleccionar imágenes, figura 1, abro, la subo a la galería, me voy a insertar en la galería, presiono la opción aceptar. ¿Sí? Entonces ya hemos incluido ecuaciones, hemos incluido tablas, hemos incluido figuras, gráficos o imágenes. ¿Ok? Ya espero que quede claro cómo es el proceso de inclusión de estas imágenes. Perfecto, vamos a terminar con los párrafos que quedan pendientes. Pasamos a la última sección, por lo tanto es una sección a nivel general. Me voy a texto completo y creo la sección número 6. Llamamos tantos párrafos como tenga hasta que aparezca la sección de conclusiones. Texto completo, llamo a la sección de conclusiones y llamo a conclusiones. Hay algo más debajo de conclusiones, sí, agradecimientos, referencias y notas, pero eso ya lo marcamos. Por lo tanto, hemos terminado de marcar todo el contenido del artículo científico.